Bueno, Andrés Camilo. Andrés Camilo. Carlos Andrés Delgado. Delgado V. Presente. Profe, para comentarte que el compañero Brian Ayala, el día de hoy se fue a aplicar la segunda dosis de la vacuna, entonces por eso no asistirá a clase. Ah, bueno, listo. Andrés Camilo, Carlos Andrés. Jason. Jason. Ingrid. Ingrid está por acá. Sebastián López. Sebastián López. Laura Eugenia Molina. Leider Benítez. Santiago Andrés. Sebastián David. Wilma. Yaritza. Bueno, muchachos, pues vamos a ver, faltan. Profe, Sí, señor. que Brian David, que no puede asistir hoy porque tiene la segunda vacuna de esa que están dando del COVID. La vacuna del COVID, listo. Vamos a ponerle aquí. mm, vacuna segunda dosis del COVID-19, listo. Vale. Juan no está, ¿cierto? Juan López. Y no está Brian, ni Farid, ni Nicolás, ni Jonathan. Bueno, yo ya les había hablado de la actividad de biblioteca, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. ¿La encontraron? ¿La encontraron allá en la plataforma? Sí, profe, semana 5, si no estoy mal. Sí, correcto. Ah, profe, yo tenía una pequeña duda en cuanto al taller con mi compañero. Sí. No sé si me permita mostrarle o al finalizar la clase, como guste. ¿Es sobre el taller? Sí, señor. Es una duda pequeñita porque lo tenemos claro, no hay duda en cuanto al tema, pero Si es quiere, si algo quiere que sí. comparta de una vez, tranquilo. Nuestro profe, pero creo que tiene que dejar de compartir. Si quiere terminar de explicar lo de la biblioteca ya. Bueno, sí, yo la había dejado acá, esta actividad de biblioteca, creo que este es el archivo. Tienen que consultar sobre autómatas finitos, definición, características, autómatas finitos deterministas, definición y características, autómatas finitos no deterministas, definición y características, y hacer un esquema de ejemplo de cada uno. Pues acá dice que hacer en grupos de 2 estudiantes, pero pues lo pueden hacer en grupos de 3, hacer norma zapa y tomar pantallazo del ingreso a biblioteca. Claro está que se me cerró.
Bueno, entonces, la cuestión. Teoría de la computación, entonces, bueno, vamos a abrir semana 5. Claro está que este archivo no es el que yo había subido, pero vamos a ver. Voy a desactivarles este archivo para que no me van a confundir. Porque el archivo que sí está dentro de la actividad. Vamos a ver. Pasó. Semana 5 o semana 4, ¿dónde la dejé? Semana 5. Biblioteca. A ver, editar ajustes. Qué chistoso que no veo el archivo. Vamos a hacer una cosa, vamos a subirlo de una vez porque veo que no está el que es. ¿No? En el minuto. Las funciones sustantivas. Biblioteca. Arquitectura, no, teoría de la computación. Este sí es el archivo. Listo, ahí queda. Está para el 7 de septiembre. Listo. Y voy a hacer una cosa, les voy a compartir aquí y le vamos a dar en editar ajustes y vamos a cambiarle el archivo. Borrar. Ok. Listo, ahí sí les quedó el archivo que es. Porque este tiene un libro que pueden consultar. Listo, ahí está ya el archivito que es de la semana 5. Bueno, ahora sí, ya compartió la pantalla. No, profe, en un minutito. No tardo que estoy editándolo. O si quiere, más bien lo dejamos para el final. Listo, profe. No hay Bueno, vale. problema. Bueno, también tenemos una actividad hoy de la, digamos, campaña eudista de la universidad. Hay una actividad que es leer una carta de San Juan Eudes, pero entonces vamos a dejarla para el final, unos 15 minuticos. Más bien vamos a explicar algunos temas. Ustedes saben que ya pues la otra semana tenemos el parcial, ya se finaliza el corte 1. Entonces,
pues hoy vamos a dar algunas explicaciones, ¿no? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Estamos un poquito cansados de la voz, no es que estemos, eh, que estemos enfermos, no, ya es cansancio por tanto trabajo, pero no importa, me disculpan, de todas maneras, bueno. Bueno, hay algo muy importante en cuanto a las expresiones regulares que manejan los lenguajes. En la clase pasada, pues, estuvimos viendo el tema de los autómatas finitos, deterministas y los no deterministas. Ustedes saben que todo lenguaje requiere de una expresión regular, ¿no? Para poder generar, digamos, las cadenas de ese lenguaje o palabras. Entonces, al igual que en el lenguaje humano, los lenguajes computacionales que se pueden manejar pueden llegar a ser infinitos, ¿no? Y pues hay una ecuación generadora o un modelo matemático que es el que nos va a generar todo el conjunto de palabras posibles de ese lenguaje que es finito. A ustedes les pueden dar, por ejemplo, les pueden dar un autómata, ¿sí? Y les dicen, bueno, de ese autómata, eh, por favor, hallen, deben hallar eh, la expresión regular, una expresión regular que genere las palabras para ese lenguaje. Por decir algo, acá tengo una variedad de autómatas y tienen cierta complejidad. Estos autómatas eh, o sea, manejan un conjunto de palabras. Nosotros sabemos que las palabras son aprobadas o son rechazadas por dicho autómata, ¿sí? Pero eh, en realidad, ¿qué es lo que está generando todas esas palabras para el lenguaje que está procesando el autómata? Pues una ecuación o un modelo computacional llamado expresión regular. Se dice expresión regular porque algunas subcadenas que están dentro de la expresión regular se repiten constantemente dentro de la palabra que se genera, ¿ya? Entonces se dice que cumple con un patrón regular, ¿ya? Así cada uno de estos autómatas que ustedes ven acá, ellos van a procesar un conjunto de palabras o van a procesar todo un lenguaje que es generado a partir de una ecuación que podemos decir que es matemática, ¿ya? Porque cumple con un modelo lógico computacional, ¿ya? Entonces, esto está diseñado para procesar palabras de un lenguaje. Igual este autómata estará programado para procesar las palabras de un lenguaje. Y de cierta manera, cada uno de estos autómatas harán lo mismo, ¿ya? Puede haber un lenguaje de palabras diferente para cada uno de los autómatas, ¿ya? No está compartiendo pantalla. Uy, qué pena. Claro, por lo que el compañerito me pidió que la desactivara. Gracias, Laura. Entonces, bueno, como iba diciendo, aquí he buscado ejemplos de AFND, autómatas finitos no deterministas, y puedo ver que hay una diversidad de autómatas que yo puedo
trabajar con JFlag, ¿no? Por ejemplo, este autómata, o sea, hay un lenguaje que opera para este autómata. Entonces tenemos 5 estados, tenemos símbolos de entrada que son A, B, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué puede procesar ese autómata? Pues, a ver, supongamos, bueno, yo creo que es mejor trabajarlo en Word. En Word si me permite insertar los símbolos. Entonces, supongamos este autómata que vemos ahí. Tiene 5 estados, pero esto tiene, pues tendrá un alfabeto, tendrá su alfabeto. Estamos aquí, vamos a insertar unos símbolos. Sabemos que el alfabeto está representado por eh, sigma. Bueno, yo, vale. Decíamos que el alfabeto está representado por una letra sigma y pues a su vez eso tiene unos símbolos. Este autómata que nos va a procesar, este autómata está desarrollando algún algoritmo a un nivel muy bajo del hardware y por ejemplo los símbolos que maneja aquí en este caso solamente son A y B, solo dos símbolos, ¿ya? Tres símbolos A, B, pero resulta que esto pues tiene un lenguaje, podemos generar un lenguaje a partir de la clausura de Kleene y hacer combinaciones entre esos símbolos. Por ejemplo, aquí tengo A, tengo símbolo B y tengo la combinación de ellos dos que son AB y BA, pero igual seguirá haciendo combinaciones. BA, BA, tres veces la combinación AB, ¿sí? Y así sucesivamente. Es el conjunto de palabras que nos va a procesar esto, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta infinito, ¿sí? Hasta infinito. Entonces, símbolo infinito, entonces, ahí lo tenemos. Pueda que hasta infinito, ¿no? Es posible. O sea, si es un lenguaje regular, digamos infinito, pues el número de palabras no tendrá fin, el número de combinaciones. O llegará hasta cierto punto, ¿sí? Porque se le pueden decir hasta L elevado a un valor N. Aquí estamos hablando, incluyendo cadena vacía. Si incluimos cadena vacía, eh, el símbolo de cadena vacía, ¿cuál era? Lambda. Lambda. Perfecto. Entonces tenemos lambda. Y a ver, lambda, 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 lambda. Lambda. Vamos a sacarlo de una vez porque a veces se nos pierde por ahí. Símbolo lambda. A veces es complicado encontrarlos por acá, pero bueno. Lambda, 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 lambda. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que aparece una actividad que es para el día de hoy que dice entrega actividad JF. ¿Sí? ¿Para qué fecha? ¿Qué se hace, profe? ¿Mm? Perdón, es que ¿Qué no se lo hace escucho. ahí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?
Es que no le escucho muy bien que digamos, no se le está escuchando bien. Como que se le fue la comunicación. Bueno, la vez pasada lo encontré ¿Pasa, rapidito, mira profe? que... Sí, señor, dígame. Que hay una actividad Es que... que dice que hay una actividad para hoy que dice entrega actividad JF Lab. J-Flag, sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? ¿No la pudiste terminar o qué? Pues por el momento aún no, profe. Bueno, cuando la termine me avisa con el representante del grupo y yo pues le habilito la plataforma para que la suba. Ah, vale, gracias, profe. Ok, listo. Casi que no lo encontramos. Listo, entonces tenemos lambda. Si nos dicen que necesitamos el asterisco, entonces esa es la combinación de todos los posibles valores, incluyendo hasta infinito. Pero si a usted le dicen ln, ln, pues entonces le están diciendo que lo haga hasta cierto punto. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces ya no es hasta infinito, es hasta cierto nivel, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Estas palabras son generadas a partir de una expresión matemática. Puede ser, ¿cómo sería la expresión matemática que genera todas esas palabras? Entonces, pues yo puedo decir que ER, la expresión regular, ¿sí? Es igual, por ejemplo, a de esta manera, cero, bueno, perdón, tenemos, para este autómata podríamos decir que es A y hay un símbolo barra, A barra, B, ¿sí? Cerramos, podemos cerrar acá el símbolo, asterisco, por ejemplo, ¿sí? O sea que van a ser todas las posibles combinaciones y también pues nos pueden decir donde eso está elevado a la I, y donde I es, por ejemplo, mayor o igual a uno, ¿sí? Entonces, acuérdense que, bueno, aquí hay que poner una comita y decimos que esto es elevado a la I, B sub I, donde I es un superíndice, ¿ya? Esto puede ser lo que nos está generando las palabras del lenguaje, ¿ya? Eso es lo que se conoce como una expresión regular. ¿Listo? Es lo que está generando todas las combinaciones, el conjunto de palabras. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a procesar? Yo puedo meter, si este lenguaje tiene 30 palabras, por ejemplo, ¿sí? Entonces esas 30 palabras yo las puedo probar en JFlag y que me diga de las 30 palabras cuáles son aprobadas por el autómata. O sea, que me diga 20 palabras son aprobadas por el autómata y 10 palabras de las que generó la expresión regular son rechazadas por el autómata. ¿Ya? Entonces la expresión regular es el modelo matemático sobre el cual estamos trabajando. Si aquí me dicen, si la expresión regular me dice que arranque desde cero, entonces va a ser A a la uno, B a la uno, perdón, A a la cero, B a la cero, y eso es cadena vacía. Si arranca desde cero, tengo que incluir la cadena vacía dentro del conjunto de palabras del lenguaje. Pues si arranco desde uno, entonces no se va a incluir lambda, que es la cadena vacía, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean los autómatas, van a estar
regidos por un modelo matemático, o el lenguaje va a estar regido por un modelo matemático. ¿Listo? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Aquí tengo unas diapositivas y voy a compartirlas también con ustedes ahí en la plataforma. Y nos habla pues del tema de expresiones regulares. Esto es muy importante porque nos permite desarrollar la lógica de programación, ¿no? Entender el funcionamiento de la máquina a muy bajo nivel, en específico pues la CPU, las compuertas lógicas, los microcontroladores, toda esa parte que se utiliza en la parte electrónica. eh, y pues bueno, acá nos dice que las expresiones regulares permiten denotar lenguajes regulares y su estudio resulta de gran interés. Por su capacidad de especificarse mediante un número reducido de operadores y que tiene muchas aplicaciones prácticas en lo que es en la construcción de analizadores lexicográficos. Entonces, pónganle cuidado que los lenguajes de programación, las plataformas o herramientas de programación están dotadas de lo que llamamos nosotros compiladores, que son programas que traducen lo que escribimos en lenguaje humano a lenguaje de máquina y que encuentran errores de sintaxis en el código fuente de una aplicación. Pero al igual, un lenguaje de programación está compuesto de muchos más componentes, como son los analizadores lexicográficos, que son los que encuentran los errores de sintaxis, depuradores, linkeadores o enlazadores. Entonces, las expresiones regulares son muy utilizadas por el sistema de compilación del ordenador para poder encontrar pues todo tipo de errores o falencias a nivel del código. Entonces, nosotros ya sabemos que es un símbolo, que es una cadena, que es un alfabeto y que es un lenguaje. Sabemos que cuando tenemos el símbolo teta, pues eso también denota lenguaje vacío. Sí, que es un lenguaje vacío. Cuando tenemos el símbolo E, eh, nos está pues queriendo decir que es una expresión regular y denota el lenguaje, ¿cierto? O sea, el lenguaje es determinado a partir de una expresión regular. En este caso toman epsilon, pero es posible que epsilon en un autómata también sea interpretado como una cadena base, como un valor vacío, un valor nulo. Ok, listo. Cuando tenemos, digamos, esta expresión A pertenece a un alfabeto, quiere decir que A es la expresión regular que está denotando a un lenguaje, ¿ya? Ahora nos dice, si alfa y beta son expresiones regulares, entonces alfa más beta es una expresión regular que denota la unión de los lenguajes denotados por alfa y beta. O sea, el símbolo más significa unión, pero ya pues no tanto unión de palabras, sino unión de lenguajes. Si tengo alfa y beta, sin el símbolo más, es una concatenación de lenguajes. ¿Listo? Y ahora, si tengo alfa asterisco, es una representación regular que denota la clausura del lenguaje denotado por alfa. Entonces, asterisco, todas las posibles combinaciones, ¿no?, que puedan haber entre esos símbolos. Ahora, aquí tenemos más ejemplos. Tenemos si alfa es igual a asterisco, entonces el lenguaje de alfa está denotado por L
A asterisco, que significa clausura de Kleene o estrella de Kleene, bueno, como lo quieran llamar, cerradura, bueno, tiene muchos nombres. Entonces, si nos están diciendo que asterisco, tenemos que arrancar desde I mayor o igual a 0, o sea, de 0 para arriba, digamos, en el rango de los enteros positivos. Y la expresión regular está dada por A sub I, o sea, A asterisco, ¿ya? Aquí nos va a dar pues una serie de combinaciones, ¿sí? Nos está dando una serie de combinaciones con A, entonces, incluyendo cadena vacía, entonces, aquí se me hizo el bloc de notas, eso. Es un ejemplo, la manera más fácil de entender cada cosa es mediante un ejemplo. Ustedes nos están diciendo que esta es la expresión regular y que esa sub I, o sea que empieza A a la 1, perdón, A a la 0, A a la 1, A a la 2, A a la 3, A a la 4, hasta infinito positivo, el conjunto de palabras que puede generar con la clausura de Kleene. Entonces, un ejemplo. Entonces, el lenguaje resultante, el asterisco, nos daría algo como de esta manera. Nos daría, primero, cadena vacía, porque nos dicen, usted sabe que un símbolo elevado a la 0, porque I cuando vale 0, pues eso me da cadena vacía, ¿ya? Entonces, A a la 1 es A a la 2 es la unión de dos A's. A a la 3, la unión de tres símbolos A a la 4, A a la 5, A a la 6. ¿Hasta dónde? Pues como nos dicen infinito, pues entonces usted sabe que esto va hasta alfa, hasta infinito positivo, ¿sí? Y aquí ponemos pues eh, un superíndice y decimos hasta infinito positivo y cerramos, ¿bien? O sea que es abierto en el conjunto de valores de los enteros positivos. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir esto, ¿ya? Ahora, nos dicen si, vamos a ampliar esta imagen un poquito más. Si alfa es igual a asterisco y b es igual a b asterisco, entonces L, el lenguaje de palabras que se pueden formar entre la concatenación de alfa y beta sería igual al lenguaje de A asterisco, B asterisco, que sería igual a esta expresión generadora. Entonces, si es asterisco, me está diciendo que va a empezar desde 0 hasta infinito positivo para A, y desde 0 hasta infinito positivo hasta B. Entonces, vamos a tener combinaciones del tipo A sub I, B, J, ¿sí? B elevado a la J, donde I y J deben de ser mayores o iguales a 0, o sea que van a arrancar desde 0, quiere decir que se va a incluir la cadena vacía o palabra vacía o palabra nula, ¿sí? Entonces hay dos símbolos con clausura de Kleene. ¿Listo? Esas son las expresiones regulares. Entonces, esto es lo que puede estar generando todas las palabras que usted va a mirar si son aceptadas o rechazadas por el autómata, ¿ya? Entonces, aquí ya usted tiene, vamos a ver el ejemplo. Ya L para ese ejemplo sería de esta manera. Tú dices, L, ¿qué palabras podría estar generando ese lenguaje? Entonces, estaría generando bueno, primero, la cadena vacía, porque tenemos A a la 0 y tenemos B a la 0. Y yo esto le pongo el superíndice. Y le copio el formato y se lo aplico aquí. Tengo A a la 0 y a la 0. Mejor dicho, saquémoslo de acá más bien. Pongámoslo aquí antes.
para que ustedes sepan por qué esto da cadena vacía. ¿Ya? Y acá entonces esto me da la famosa cadena vacía. O sea, 0 veces el elemento, porque es que, a ver, usted me dirá, profe, pero es que A a la 0 no puede dar cadena vacía, porque es que cuando yo leo un número a la 1 me da 1, si yo leo, perdón, si yo leo un número a la 0 me da 1, 2 a la 0 en sistema decimal me da 1, ¿sí? Si yo elevo 4 a la 0, eso da 1 matemáticamente, pero es que como no estamos hablando de sistema decimal, estamos hablando de sistemas binarios, estamos hablando de lenguajes diferentes al sistema decimal. Si te están diciendo A a la 0, le están diciendo 0 veces el símbolo. Y si te están diciendo B a la 0, o sea que 0 veces la B. O sea que eso es cadena vacía. Y usted concatena, ¿qué le va a dar esto? En realidad, a usted, si usted hace A a la 0, le da cadena vacía, porque le dice 0 veces el símbolo. Si dice B a la 0, es 0 veces la B. O sea que es cadena vacía. Y usted concatena cadena vacía con cadena vacía. ¿Y qué le va a dar nuevamente? Vacío con vacío vuelve a vacío. Eso es el resultado. Por eso es que si arrancamos desde 0, nos toca incluir en el conjunto de palabras del lenguaje la cadena vacía. ¿Listo? Ahora, ahora nos toca hacer, según la semilla, esto es una semilla, en simulación se acostumbran a colocar una ecuación que le llaman la semilla, que es una ecuación generadora y es la que está generando todas las palabras, ¿ya? Entonces, a la 1 y a la 1, ¿qué le da a usted? Pues le da una vez el símbolo A y una vez el símbolo B. Luego le dice A a la 2, B a la 2. Pues 2 veces el símbolo A, 2 veces el símbolo B. Después dice A a la 3, B a la 3. Ah, que 3 símbolos la A, 2 veces el símbolo A y 3 veces el símbolo B. A la 4, ¿sí? Y B a la 4. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito positivo, porque no nos están diciendo hasta n o hasta n-1, no nos están determinando eso. Entonces simplemente usted coloca aquí, ¿hasta dónde? Hasta A, y hasta A elevado a la infinito positivo, ¿ya? Y B, infinito positivo. ¿Listo? Entonces aquí, eso nos da algo así. Ay, perdón, control Z. Quito el superíndice. Aquí me da B y copio esto. Control C, control B. Y este vuelve a ser un superíndice. Vamos a ver. Ahí está. ¿Hasta dónde? Cadenas infinitamente. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Aquí tenemos, dice que si alfa es igual a A, entonces el lenguaje va a ser igual a alfa asterisco concatenado con A. Que es lo mismo que decir L, el lenguaje A asterisco concatenado con L de A, que es igual a sub I, donde I es mayor o igual a 0, concatenado con A, y esto me da que es igual a sub I, tal que I es mayor o igual a 1. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué cambia
¿Por qué cambia? Porque si concatenamos con A, con un valor de A, ya no va a haber cadena vacía, ¿sí? Si estuviera solito, usted concatene. ¿Por qué? Porque esto se convierte en A sub I mayor o igual a 1. Si aquí decía que esto era 0, ¿sí? Pues porque le concatenó una A la cadena vacía. A ver, lo explico. Usted aquí eh, va a ver lo siguiente. El lenguaje que se genera, usted sabe que, mm, creo que ya lo tenía por acá arribita, se genera esto. Esto es lo que se genera, ¿sí? Esto es lo que se nos va a generar con esta ecuación. Pero como dicen, concaténele A, entonces si usted coge todo esto y le concatena una A, un símbolo a lo que está aquí adentro, pues en la próxima, ¿qué va a suceder? Que ya la ecuación generadora le va a cambiar, ¿sí? Porque usted ya va a tener aquí L asterisco, L asterisco ahora va a ser igual, ya no va a ser L asterisco, ahora va a ser L más, porque ahora va a tomar, ya no va a haber cadena vacía, y acuérdense que L más, que es la cerradura positiva, no toma el cero, no toma el vacío, el null, ¿ya? Por lo tanto, L más se le va a convertir en lo siguiente, ¿sí? En donde esto ya no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque no existe ya la cadena vacía. Porque tú le dijiste lo siguiente, tú le dijiste, que lambda le dijiste es igual, uy, perdón, dice que lambda lo vas a concatenar con un valor de A, que está afuera. Entonces, lambda concatenado con A nos da A. ¿Listo? Cadena vacía concatenada con un símbolo A, pues elimina la cadena vacía y queda A. Por eso, ¿y eso qué quiere decir? Pues que si ya no hay cadena vacía, ya no arrancamos de cero, arrancamos desde 1, ¿sí? Entonces esto se convierte en L más, ya no es L asterisco. ¿Listo? Igualmente, todo esto va a cambiar. Todo esto cambia porque usted tiene que concatenarle. Tendrá que, si dice, afuera hay una A y dice que concatene con cada uno de los elementos que hay adentro, pues desaparece el lambda y usted tendrá que agregarle una a este, porque afuera hay una que dice que tiene que unir esa subcadena. Aquí ya no serán 3A, sino 4As. 4A más una A que hay afuera serían 5A, 5A más una A que hay afuera serían 6, y así sucesivamente, ¿ya? Por eso es que si le concatenamos a este lenguaje, esto es un lenguaje, pero le decimos al lenguaje concaténelo con una A, entonces tendría que hacer concatenación término a término, ¿listo? Y por eso la ecuación generadora o la expresión regular se convierte en esto, ¿listo? Bueno, ahora dice, si alfa es igual a A, entonces L de alfa, eh, alfa, alfa asterisco es igual a L a asterisco. Entonces, simplemente están sustituyendo el alfa por el símbolo A, porque alfa es igual a A, y si usted tiene esta expresión, pues es lo mismo que decir esto. O sea que L de, y separándolo, porque como es concatenación, entonces L de A concatenado con L asterisco, ¿ya? Y este es igual. ¿A qué es igual? A A, porque el símbolo ya le queda al final, al principio, perdón. Y la clausura de Kleene, que son las posibles combinaciones del símbolo, queda de aquí para allá. Entonces,
Este es este. Y asterisco es este. ¿Sí? Asterisco es esta ecuación generadora. Pero si usted le concatena a todas las palabras de este lenguaje una adicional, pues al principio usted va a concatenar lo mismo, cadena vacía con la A, y eso va a eliminar la cadena vacía al principio, y esta ecuación se le va a convertir en esto que tiene aquí, A sub I tal que I es mayor o igual a 1. ¿Listo? Y aquí pues se hace la ley conmutativa, ¿no? En donde dice que L asterisco concatenado con A le da, es lo mismo que decir L A concatenado con A asterisco. Bueno, eso es un poco de lógica para que ustedes entiendan cómo el autómata puede recibir un conjunto de palabras, ¿no? Bueno, listo. Ahora vamos a ver algunas propiedades que tiene el lenguaje. Entonces, esto es la ley asociativa, ¿no? Digamos, usted tiene aquí alfa más factor de beta más, bueno, yo no me acuerdo cómo se llama este símbolo. Es una R en alfabeto hebreo, ¿no? Bueno, pongámosle R. Esto, o sea, la asociatividad que dice que no importa cómo usted asocie los valores, eh, el resultado va a ser siempre el mismo. O sea, alfa más el factor de beta más R es lo mismo que decir alfa más beta más R, aunque esto parece es una Y. Y eso al final, ¿qué va a ser igual? A A más B más Y. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Y es una propiedad que se cumple acá. Alfa más beta es lo mismo que decir beta más alfa. Alfa más teta es lo mismo que decir teta más alfa. Y eso al final, ¿qué me va a dar? Alfa. Porque usted sabe que un símbolo o una palabra concatenada con el símbolo de nulidad, un símbolo vacío, le va a volver a dar el símbolo o la palabra. ¿Sí? Vacío es vacío. Usted tiene el símbolo 1 y cadena vacía, ¿qué le va a dar? Pues el símbolo 1, por ejemplo. Aquí tiene usted la ley conmutativa. Se dice alfa factor de B R, ¿sí? Es lo mismo que tener alfa beta por R. Y al final le va a dar alfa por beta por R. No cambia. Aquí tenemos ley asociativa y la conmutativa. Y lo que les decía, si tengo alfa unido con el símbolo de nulidad, los puedo invertirlos y de todas maneras al final me va a dar o el símbolo o la cadena, ¿sí? Porque pues nada es nada. Si tengo un 3 concatenado con nada, vuelve y me da el 3. ¿Listo? Estas propiedades deben de tenerlas bien claras. Ahora tengo alfa, beta más alfa, R, ¿a qué es igual? Entonces, acuérdense que en el álgebra hay algo que se llama factor común por agrupación de términos, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos dos operandos. ¿Y qué es común en ambos operandos? Pues alfa. Entonces, usted saca alfa, factor de B más R. Acuérdense de los casos de factorización en décimo, ¿no? Es que uno es décimo grado. E igual, si usted cambia el orden de concatenación de cada una de las subexpresiones que hay acá, pues ¿qué va a obtener? Aquí el común es alfa, por lo tanto alfa se saca y le queda beta más R, ¿no? Ahora acá, usted tiene acá el símbolo de nulidad. Este nulidad significa lenguaje nulo.
lenguaje nulo es teta, ¿no? Teta más alfa es igual a alfa teta. Al final, ¿qué le va a dar? Pues aquí sí le va a dar, aquí sí le va a dar teta. Porque si ya es un lenguaje vacío, entonces sí le va a dar teta de nuevo, ¿ya? Aquí tiene alfa más alfa, y esto es igual a alfa. Ah, alfa más alfa igual a alfa, ¿sí? A asterisco igual a cadena vacía, alfa asterisco igual a cadena vacía. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esta es la estrella de Klein, ¿no? La estrella de Klein dice que cuando I es mayor o igual a cero, primero el símbolo de cadena vacía y de ahí para allá, a la 1, a la 2, a la 3, hasta n, etcétera. Cadena vacía, asterisco. Si usted tiene cadena vacía y la concatena infinitas veces la cadena vacía, vuelve y le da cadena vacía. ¿Listo? Si tiene el símbolo nulo, elevado asterisco, vuelve y le da cadena vacía. Si tiene, si tiene, digamos, teta, teta más, es como si dijera L más. Entonces va a obtener otra vez el mismo lenguaje, pero sin la cadena vacía. Y lo que le estoy diciendo es el lenguaje elevado a la más. O sea, es la misma clausura de Kleini, pero sin incluir el cero. Entonces, ¿qué va a obtener? El mismo lenguaje. ¿Qué horas tenemos? Perdón. 11:29. Bueno. Eh, bueno, esto es pura lógica. Yo les voy a dejar el material ahí para que ustedes lo lean. Por aquí tengo una presentación de unas diapositivas. Quiero compartirla con ustedes. Ah, bueno, el problema es que esto es como que como interactivo. Bueno, estas son expresiones regulares que utilizan la clausura de Kleini o la clausura de estrella. Aquí tenemos un autómata. Este autómata, a ver, una pregunta. ¿Este autómata es determinista o no determinista? ¿Qué me dicen ustedes? Determinista. Ok, ¿y por qué es determinista? Yo sé que tú sabes. A ver si hemos entendido la diferencia entre el uno y el otro. ¿Se anima o no se anima? Acuérdense, bueno, yo les voy a decir otra vez. Es determinista porque a partir de un solo estado y a partir de un solo símbolo solo puedo ir a un estado subsiguiente. Por ejemplo, aquí. Con 0 solo puedo ir a un estado. Con 1 solo puedo ir a un estado subsiguiente. Si estoy en Q1 y tengo símbolo 1, solo puedo ir a un estado, que es el mismo estado actual. Y si tengo 0, voy a Q2. Por lo tanto, quiere decir que con los símbolos que estoy utilizando hasta el momento, no, con un solo símbolo y con un solo estado, no puedo ir a más de un estado. O sea que lo está cumpliendo. Si estoy en Q2 y recibo 1 y recibo 0, me está llevando al estado Q2. Pero ni con 1 puedo ir a 2 estados, ni con 0 puedo ir a 2 estados o más. ¿Ya? El no determinista es el que dice que con un símbolo, con el mismo símbolo lo puede mandar a 2 estados o a 3 estados subsiguientes. ¿Ya? Entonces esto es determinista. ¿Ya? Y a ustedes les pueden decir, mire, hay la expresión regular que está generando las palabras del lenguaje que está procesando este autómata. ¿Ya? Se lo pueden dar así y usted tiene que hallar la expresión regular. ¿Listo? ¿Y cómo se hace eso?
Entonces, tenemos esto. Aquí tiene. Tenemos esta ecuación. Q sub 0 es igual a 0 Q sub 0 más 1 Q sub 1. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Sí? ¿Por qué nos da esta ecuación? ¿Qué vamos a hallar? No nos olvidemos del objetivo aquí, que es hallar la expresión regular, que está generando las palabras para el lenguaje que está procesando este autómata. Entonces, si usted tiene aquí, usted sabe que en 0, si recibe un 0, o sea, está en Q sub 0 y puede recibir un 0, entonces 0, Q0, 0, Q0, más. En Q0 puede recibir este 1, por eso 1, 1, ¿y a dónde lo envía? A Q sub 1, Q sub 1, ¿listo? De ahí sale la expresión. Repito, 0 me lleva ¿a dónde? A Q0. 0 me lleva ¿a dónde? A Q0. ¿Qué otro símbolo puede ser ingresado desde Q0? El 1. Entonces se dice más 1, ¿y a dónde lo lleva? A Q1. Entonces 1Q1. ¿Listo? Entonces ya tenemos para Q0 una expresión regular. Esta es la expresión regular de Q0. ¿Listo? Ahora, nos toca sacar la expresión regular para Q1. Entonces Q1, entonces arranca con 1, pero 1 es una transición reflexiva. Entonces 1 me lleva a Q1, por eso dice 1Q1, más el 0. 0 me lleva ¿a dónde? A Q2, por eso aquí dice más 0Q2. ¿Listo? Que es la segunda expresión regular del autómata. Pero hay que sacar una expresión regular que es general, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Falta sacar la expresión regular de Q2. Entonces, Q2 es igual a 1, ¿hacia dónde lo lleva cuando se inserta un 1? Hacia Q2. Por eso dice 1Q2 más, falta el 0. ¿0 a dónde lo lleva? Lo lleva a Q2. Por eso dice más 0Q2. ¿Listo? Entonces, así es como, esta es una forma de obtener la expresión regular a partir del grafo del autómata. ¿Listo? Ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos esta ecuación que representa la clausura o la estrella de Kleene, ¿no? Entonces, la fórmula, ¿cómo dice? Que X mayúscula es igual a RX minúscula más S, ¿ya? En donde S puede ser un símbolo, ¿listo? Ahora, X mayúscula es igual. O sea, esta ecuación es lo mismo que decir R asterisco, ¿ya? R asterisco más un símbolo. Este es un símbolo, símbolo A, y este es un símbolo B. ¿Ya? Entonces, siempre que usted tenga Rx es lo mismo que tener, o sea, todo lo que X en realidad es un estado. ¿Sí? Y el conjunto de estados posibles se puede sustituir por asterisco. ¿Listo? Muy sencilla la ecuación. Y debemos de aplicarla ahorita. Aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, ya sabemos que Q2 es igual a 1Q2 más 0Q2. Porque hay dos relaciones recursivas con 0 y 1. En Q2 tenemos Rx más S. Y ahora, entonces tenemos aquí tenemos Q2 que es igual a 1 más 0 Q2. ¿Por qué 1 más 0 Q2? Porque recuerden que, o sea, estamos mirando esta ecuación, ¿no? Q2 en la ecuación anterior aquí era igual
A ver, devolvámonos. Creo que es más fácil mirarlo así. El valor de Q2 era 1Q2 más 0Q2. Esto se puede, perdón, se puede factorizar. Se puede factorizar Q2. ¿Listo? Aquí le quedaría, a ver. O sea que en realidad Q2, Q sub 2 viene siendo igual a 1 más 0 factor de Q2. ¿Listo? O sea, esto que tenemos acá, que hay común acá, el Q2. Entonces Q2 y listo. ¿Ya? Por eso en la siguiente diapositiva se hace una sustitución. ¿Sí? Nos dicen, tengo 1Q2. Miren, tengo 1Q2. Pero según lo que hicimos anteriormente, Q2, al hacer la factorización nos queda 1 más 0, Q2. Por lo tanto, lo reemplazamos acá. Miren que se reemplazó. O sea, 1 más 0, Q2. ¿Listo? O sea, aquí arriba hicimos lo común que había en ambos era el Q2 y adentro quedó 1 más 0. ¿Listo? Más S. ¿Ya? Aplicando la fórmula. Y nos dicen que R es sustituible, según la fórmula, representa, perdón, X minúscula, representa el estado o el conjunto de estados, y que esto R es sustituible por asterisco. Acuérdense acá en la fórmula. Miren, teníamos Rx más S, donde X minúscula es reemplazable por asterisco, que es la clausura de Klein, ¿ya? Por eso nos queda de esa manera. 1 más 0, x2, q2, asterisco. Esto es un símbolo. Un símbolo de entrada, pero como no hay más, pues entonces esto no se coloca. Y ya hemos simplificado, ya hemos hallado para q2 una expresión. ¿Bien? Ahora, tenemos aquí q1 y q1, pues aquí lo podemos ver, que esto da 1 q1, 0 más 0 q2, es lo que tenemos acá, aplicando la fórmula. Q1 será igual a 1 asterisco 0 Q2. Recuerden que el más, ¿qué significa? El más significa unión, ¿sí? El más es lo mismo que la unión, el símbolo U. Acuérdense en los conjuntos, el más es el símbolo, representa unión, que es la U. Entonces, al unir esto, sabemos que 1 Q1, esto es 1, el Q1 se sustituye por la X. Nos dicen que la X se sustituye por asterisco y luego unimos con 0Q2. Ahora, 1, esto tenemos que desarrollarlo, porque la ecuación final no puede quedar con estados, ¿sí? La expresión final no puede quedar con estados. La ecuación resultante tiene que quedar sin estados. ¿Y cuáles son los estados? Q1 y Q2. En la ecuación final, en la expresión regular, tiene que quedar solo con símbolos, ¿ya? Solo con símbolos puede quedar la expresión regular final, ¿ya? Por lo tanto, Q2 tiene que salir de acá. Entonces ya tenemos 1 asterisco, 0, 0 factor de Q2, pero ¿Q2 qué es? Acuérdense que ya lo sacamos por allá, en la anterior, Q2 cambió, en el pantallazo anterior Q2 quedó igual,
a 1 más 0, asterisco, 1 más 0 asterisco. Diapositiva anterior, miren. Q2 nos quedó 1 más 0 asterisco. Entonces, en la siguiente, esta parte 1 más 0 asterisco está representando Q2, ¿ya? Y como pueden ver, yo ya no tengo estados dentro de la expresión regular. Ya la he sustituido por símbolos, ¿ya? Porque es que si usted mira la diapositiva que estaba yo explicando hace un momento, ¿será que usted acá, en las expresiones regulares que yo expliqué, usted ve estados? ¿Sí? Esta es la expresión regular. A ver, acá estaba. En la expresión regular, estas expresiones regulares, para que sea una expresión regular no puede tener ni Q1 ni Q2. Mire que son solo símbolos. A a la I, B a la J, A sub I, ¿sí? Por lo tanto, la expresión regular tiene que quedar reducida a símbolos. ¿Y cómo eliminamos los estados? Pues haciendo ley de sustitución, ¿ya? Entonces ya tenemos Q1 en símbolos, ¿no? En símbolos, en este caso, esto es un alfabeto binario, ¿ya? Y hemos reducido de la expresión regular, hemos ido eliminando los posibles estados y transformando en símbolos. ¿Listo? Ahora, veamos lo siguiente. Q sub 0, pues es 0Q0, 1Q1. 0Q0 más 1Q1. La ecuación es X mayúscula igual a RX más S. ¿Cuál es la ecuación final? Pues esto. Usted sabe, usted empieza a sustituir todo esto. Q1, o sea, esto es lo que nos queda al final, miren. 0 asterisco. Recuerden que esto se reemplaza por X y X cambia por asterisco, por eso 0X. Profe, Sí, señor. o sea que la expresión regular se construye prácticamente desde el último al primero. O sea, Exacto. el último nos va botando, por ejemplo, el Q2 nos da el de Q1 y Q1 el de Q0. Perfecto. Exacto. Ah, ok. Ya aquí esto fue lo que nos dio Q2. A ver, si yo me devuelvo en la diapositiva, esto fue lo que nos dio Q1, ¿cierto? Y Sí. ya que Q1 quedó en términos de símbolos. Q2 nos dio esto. Es la concatenación de Q2 con Q1 y finalmente obtenemos Q0. ¿Ya? Aquí sustituimos Q, sustituimos Q1 y sustituimos Q0. Esto más se vuelve unión, ¿ya? Unión, unión. Por eso el más desaparece porque es la unión de esta expresión con esta expresión y obtenemos esta resultante. ¿Listo? Y así es como se obtiene, pues, la expresión regular o el modelo matemático a partir del grafo para poder saber cómo son las palabras cuál es el conjunto de palabras del lenguaje que procesa el autómata, ¿ya? Todas las posibles palabras que se pueden generar están denotadas por esta expresión. ¿Listo? Bueno. Acá, bueno, aquí pues igualmente, ¿qué sustitución hacen acá? Ya obtuvimos la de Q0, que es la más grande de todas. Y miren que el único cambio que yo veo acá es que el más lo cambian por una barra vertical, que es unión, o sea, la unión del símbolo 1 con el símbolo 0. Es que hay muchas formas hay muchas connotaciones que se pueden utilizar. A ver,
En este caso, a ti te pueden decir que la expresión regular es igual a 0 y 1, ¿sí? Pero te la pueden dar así, te pueden decir, bueno, acá se utiliza, se la pueden dar así, 0,1, ¿sí? Elevado al asterisco. Otra notación que tienen para la expresión regular es decir, 0, perdón, 0 más 1, asterisco, o sea, todas las posibles combinaciones que pueden generar esos dos símbolos. O te la pueden dar así, te dicen 0 es igual a 0, barra vertical 1, asterisco, ¿sí? Te la pueden dar de las tres maneras y hace lo mismo. O te las pueden dar así, de esta manera. Y tú colocas 0, tú colocas 0,1, asterisco, y esto es igual a 0, asterisco, coma, 1, asterisco. Te la pueden dar así también. No hay diferencia entre paréntesis y corchete, no hay diferencia. Es la misma cosa. Entonces aquí te la pueden dar así. 0 más 1. Y sabe que el más es unión, ¿ya? Es 0 más 1 elevado al asterisco. Es lo mismo que decir, 0, asterisco, más 1, asterisco. Es lo mismo, ¿sí? Y si se la dan con barra, pues entonces viene siendo lo mismo. Y aquí le dicen, bueno, la expresión regular es 0 elevado a 0 asterisco, o sea, la clausura de Klein del símbolo 0, la clausura de Klein del símbolo 1, cierro, ¿sí? Me lo pueden dar así, ¿sí? Y esto, pues le van a decir a usted, ¿cómo es clausura de Klein? Pues aquí le van a decir, bueno, pues entonces arranca con I mayor, perdón, I mayor o igual a 0, ¿ya? Con I mayor o igual a 0, donde I es mayor o igual a 0. Y le ponen una coma, inclusive le ponen una comita acá, con I mayor o igual a 0, porque estrella es desde 0 y más es desde 1. Igual, aquí la ponemos, igual aquí lo mismo. Son todas las diferentes connotaciones que nos pueden dar. Y usted sabe que pues esa ecuación, ese modelo, le va a dar a usted un conjunto de palabras, incluyendo cadena vacía, porque parte de 0. Símbolo a la 0, pues la cadena vacía. Entonces usted aquí tiene, bueno, cadena vacía, arranca con cadena vacía, y pues ya usted dice 0,1, 0, a la 0 a la 1, 0, 0, después viene el 1, 1, después viene el 0, 0, 1, 1, perdón, sí, después viene el 3 ceros, 3 unos, y ¿hasta dónde? Hasta infinito, ¿sí? Porque no le están diciendo hasta n-1 o n-2 o n-3, me están diciendo hasta infinito, ¿qué? Hasta infinito positivo, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿cierto, muchachos? Como Sí, señor.
Correcto. Entonces lo clave aquí es que ustedes se aprendan esas reglas, ¿listo? Que ustedes aprendan las reglas. Miren, aquí nos dan otro autómata. Este autómata, por ejemplo, eh, dice que es, ¿esto qué es? Dice que con A o con B se puede ir a Q1, que con A se puede ir solo a Q2, que con B se puede ir a Q3 estando en Q2. Esto es un autómata determinista, ¿ya? Porque a partir de un símbolo yo no puedo ir a dos estados subsiguientes o subyacentes, ¿ya? Si estuviera yo en Q0 y a partir de una A pudiera ir a dos o a tres estados siguientes, entonces sería no determinista. Quiere decir que el autómata puede estar, cuando es no determinista, quiere decir que el autómata puede estar en tres estados diferentes al mismo tiempo, en simultánea. En cambio, el autómata determinista nos dice que el autómata solo puede estar en un estado a la vez. O sea, solo puede estar en un estado en un determinado momento. Ese es el determinista. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo. Entonces aquí tenemos que Q0 está dado por, ¿cómo es la expresión regular para Q0? Entonces sería B, Q0, porque B me lleva a Q0. Ah, perdón, no, empiezan por A. A Q1. Estando en Q0, A Q1, A me lleva a Q1, más B también me lleva a Q1, más B Q1. ¿Listo? Entonces tengo aquí Q1 es igual a ¿qué? Q1 va a ser igual a ¿qué? Entonces necesitamos sacar la expresión regular de acá. Entonces, Q1 ¿a qué va a ser igual? A Q2, porque A me lleva a Q2, ¿sí? Ahora, Q2, ¿a qué va a ser igual? Si estoy en Q2 sería BQ3, porque B me lleva a Q3, BQ3, ¿listo? Y Q3, ¿a qué sería igual? Sería igual a Q3, porque A me lleva al mismo estado a Q3, ¿listo? Y me tocaría empezar a hacer el mismo proceso y aplicar la formulita de la clausura de Kleene para poder determinar la expresión regular que determina el lenguaje. ¿Listo? Entonces, tengo ya las expresiones regulares para cada uno de los estados y ahora tendría que aplicar nuevamente la fórmula. X es igual, X mayúscula es igual a Rx, donde X minúscula representa el estado en que se encuentra el autómata en ese momento, más algún otro símbolo que haya por ahí. Y que esta fórmula es igual a X mayúscula igual a R, que es el símbolo, asterisco. Todas las R asterisco, o sea, esto lo que nos quiere decir es que si acá hay un 1 asterisco, ¿qué sería? Pues sería 1 a la 0, da cadena vacía. A ver, ya vamos a acabar. Nos dice R asterisco. Si digamos el símbolo en ese momento es 1, entonces sería 1 asterisco. Y 1 asterisco, aplicándole al símbolo la clausura de Kleene, que es igual, pues a todos los posibles símbolos que se pueden generar ahí, que es cadena vacía. Bueno, yo voy a poner vacía porque aquí no tengo lambda. Ah, no, sí lo tengo. Porque asterisco empieza desde 0. Entonces hay veces que el dispositivo acepta una cadena vacía y si recibe cadena vacía lo manda al siguiente estado. ¿Ya? Entonces aquí ya viene, pues entonces 1 a la 1 que es 1, 1 a la 2, 1 a la 2 que es 1, 1, 1 a la 3, 1 a la 4 es 4 veces el símbolo, 1 a la 5, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta n, hasta un valor n. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo acá. ¿Listo? Todos los posibles símbolos toda la cantidad n de símbolos que se pueden concatenar al símbolo R. ¿Listo? Más, si hay algún otro símbolo, pues lo agregan. Entonces, estoy acá en
en el autómata y ya me toca empezar a reemplazar. Q3 a qué era igual. Q3, Q3 me decían que era AQ3. Q3 es AQ3. Entonces, el Q3, que es el estado, se reemplaza por asterisco según la fórmula, ¿sí? AQ3, pero recuerden que Q3, esa X minúscula, se cambia por asterisco, se convierte en clausura de Kleene. Ahora, Q2, me decían que era BQ3. Q2 es BQ3, ¿sí? Entonces, sustituyendo, Q2 es igual a B, Q3, pero Q3 es asterisco, ¿ya? Ahora, Q1, ¿a qué es igual? Q1 me decían, Q1 es a Q2, Q1 es igual a Q2. Entonces, Q1 es igual a Q2, pero Q2 es B asterisco. Entonces le coloco A, B asterisco. ¿Listo? Por eso ya mire cómo nos va dando. Y bueno, Q0, hacer sustituciones en Q0. Pero Q0 ¿a qué era igual? Q0 era igual a Q2. Ah, no. Era AQ1 más BQ1. AQ1 más BQ1. AQ1 más BQ1. Entonces, AQ1 más BQ1. Entonces se factoriza. ¿Qué se puede factorizar acá? Q1, entonces quedaría A más, factor de A más B, Q1. Factor de A más B, Q1. ¿Listo? Q0 es igual a lo que teníamos antes. Factor de A más B, Q1. O sea, y ahora, Q0, ¿qué nos quedaría? A más B, pero concatenado con Q1, unido con Q1. ¿Sí? Entonces, tenemos Q0, A más B, esto se conserva, pero Q1 ya lo teníamos antes. Q1 teníamos que era todo esto. A factor de B, factor de asterisco. Es A más B, A factor de B más asterisco. Ahí ya tenemos la sustitución. Ahora, Q0 lo mismo. Entonces, a ver, Q0, esto era lo que nos había dado. Pero entonces aquí lo cambian ya, creo que aquí había un más. Sí, aquí había un más y el más es unión de conjuntos. Entonces aquí, barra también significa unión. Más y barra es lo mismo. Y la U de unión de conjunto es lo mismo, los tres símbolos son lo mismo. Entonces, A, B, significa que usted va a crear palabras en que va a unir A y B. ¿Listo? Y listo, muchachos, ahí ya quedó la expresión regular para el autómata. Y ya no está en términos de estados, porque al principio lo teníamos en términos de estados. Y ya sabemos cómo extraer la expresión regular del autómata. ¿Listo? Entonces, si a ustedes le dicen así, bueno, halle la expresión regular para ese autómata, ya saben cómo se hace. ¿Ya? Ya usted lo puede poner a prueba, ¿sí? Usted puede poner esto a prueba porque usted empieza a generar palabras. Usted dice, por ejemplo, aquí, y empieza usted a sacar esto. Con esa ecuación que ya le dio, empieza usted y dice, ah, bueno, desde que i sea mayor o igual a 0, se dice, bueno, aquí esta expresión me va a generar un lenguaje, el lenguaje L, y esto va a ser igual a B, ¿sí? Después viene A, viene B, viene A asterisco, y viene así, ¿listo? ¿Listo? Y bueno, entonces usted dice, ah, pero como dice que asterisco, entonces me quieren decir que, me están diciendo lo siguiente, que en este caso i, la variable i, va a ser mayor o igual a 0, ¿ya?
esta ya es la expresión regular. Y empieza usted a generar palabras. Dice, con esto, usted dice, bueno, L es igual, ¿qué palabra me va a generar? Entonces, esto me va a dar a la 0, ahorita le ponemos el superíndice, B a la 0, luego, o sea, para la primera palabra, luego me va a dar a la 0 nuevamente, B a la 0, luego A, bueno, esto sí ya, cuando le dicen A asterisco, a usted esto se le vuelve clausura de Klein y entonces esto ya se le vuelve A sub I, A sub I, donde A es mayor o igual a 0. A sub I, en donde I, perdón, es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, ¿ya? O sea, prácticamente, bueno, aquí me tocaría quitar acá esto. Se traduciría a eso. Esto se le vuelve a usted esto se le vuelve a unos superíndices. Estos son superíndices, ¿ya? Entonces, inicio, superíndices. Para la primera palabra. Bueno, sí, aquí. Entonces sí era mejor dejárselo arriba. Sí era mejor dejárselo arriba. Acá. Y aquí ya está sacando todo esto. ¿Sí? Donde A sub I, coma, X, ¿qué? Y mayor o igual a 0. ¿Ya? Listo, y empiece usted a desarrollar. ¿Sí? Empiece usted a desarrollar eso. Bueno, entonces si usted, la primera palabra, y aquí siguen más palabras. Usted tiene que ir sacando las otras, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta infinito, ¿sí? Entonces después saca cuando es igual a 1, se saca cuando es igual a 1, ¿sí? Entonces ya cambiaría a la 1, ¿ya? A la 1, esto a la 1, se quedaría a la 1, entonces a la 0, esto le da cadena vacía, entonces usted ya tiene que ir simplificando. Yo sé que es un poquito dispendioso, pero con mañita uno lo va haciendo, entonces el primero me dio a la 0, me dio cadena vacía. Entonces a la 0, cadena vacía, esto da cadena vacía, este me da cadena vacía, este me da cadena vacía, y aquí usted ya tiene que unir, bueno, cuando A es 0, cuando A vale 0, le da cadena vacía adentro, ¿sí? Ese es el primero, entonces el primero le da una cadena vacía, ¿ya? Después sigue con 1, perdón. Es con 1, entonces le va a dar A, después B a la 1 le va a dar B, después le va a dar A la 1 le va a dar A, aquí le va a dar B otra vez, y aquí le da A la 1, le da A. Y así sucesivamente, usted sigue sacando eso. Ya en la siguiente, al simplificar, le va a dar, entonces le va a dar cadena vacía, le va a dar cadena vacía, aquí le va a dar, este sí le va a quedar así, ¿ya? Este le va a quedar así. Y de ahí para adelante vuelve y sigue.
¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta infinito, símbolo infinito. ¿Ya? Y ahí usted ya se puede dar cuenta cómo, cómo estamos sacando, pues, eh, las palabras del lenguaje. Permítame, yo le pongo esto así. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a partir de un simple grafo, pudimos sacar el modelo matemático y empezar a partir del modelo matemático a generarle las palabras. ¿Listo? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? De mi parte, no, profe. Simplemente es practicarlo muy bien. Simplemente es muy sencillo. Es que ustedes lo practiquen con mañita y todo, hasta que les vaya dando. Porque, por ejemplo, esta parte es asterisco, ¿ya? Es la última parte, la más interna, está asterisco. Esta la tienen que hacer por aparte, ¿sí? Porque se sabe que asterisco, o sea, haciendo la parte, esta no es problema, o sea, esta no es problema, esta parte no es problema, porque aquí simplemente es a la 1, a la 2, a la 3, pero esta sí, esta sí les va a generar en cada iteración, en cada ciclo, aquí aplica la clausura de Klein. Entonces se sabe que asterisco son todas las combinaciones, ¿ya? Entonces aquí ya, bueno, entonces se dice cuando es vacío, ¿sí? Cuando es vacío, cuando es A, o sea que es acumulativo, ¿sí? Porque la próxima vez le va a dar a, la próxima vez le va a dar 3A, o sea que es acumulativo. Entonces, cuando A vale 0, cuando la variable I vale 0, va a coger todo esto en 0. Pero ¿hasta dónde va a tomar? Hasta cadena vacía. Entonces usted tiene que hacer esto, concatenar hasta aquí, ¿sí? No hay problema. Porque cuando vale 0, entonces simplemente concatena hasta el 0, hasta cadena vacía. Control C, control V, ahora sí. Creo que era... Hagámoslo así. Aquí le meto la cadena vacía cuando I vale 0. O sea, hasta acá. ¿Eh? Y aquí lo cierro. Y ahí está bien, pero luego le dice cuando es hasta 1, entonces cuando vale 1i, entonces toma todo esto, o sea, toma todo esto, hasta acá lo toma, ¿sí? Pero ahora ya cuando vale 1i, si es la clausura de Klein y lo que está usted concatenando, ya tiene que tomarlo hasta acá, o sea que usted tiene que concatenar acá. El símbolo lambda y el símbolo A, cuando ya valga 1. ¿Ya? Acá. Aquí se cierra. ¿Ya? Este me quedó así, pero esto quitémosle el superíndice. Listo. ¿Listo? Y después tiene que ir simplificando, porque cuando le valga 2, vuelve y toma hasta acá. Sí, porque acá hay un asterisco. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí, pero entonces ahora ya usted lo va a tomar hasta dónde, porque ya ahí vale 2.
Entonces, si vale 2, ya tiene que concatenar así. Entonces, aquí ya ponemos ponemos esto. Listo. Y ya tomó clausura de Kleene hasta 2. ¿Ya? O sea que esto se reemplaza por 2, por 2, este por 2, y este por 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Y esto se cierra por acá. Es todas las palabras que puede procesar el lenguaje. Ya usted empieza después a simplificar lo que yo le estaba haciendo esto. Da algo hacia abajo. A la 0, esto da lambda, 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 lambda. Y lambda, así lo concatena infinitas veces lambda, le va a lambda, o sea, vacío. ¿Listo? Aquí empieza a simplificar lo que estábamos haciendo. Por acá. Esto, algo así. Empieza usted a simplificar. ¿Ya? Acuérdese que esto es término a término. Al final le va a quedar algo así y después toma esto término a término. Lo que le resulte de lo de afuera, lo que quede de afuera, lo tiene que concatenar término a término con lo que hay adentro. ¿Sí? Listo. Ustedes se dan cuenta lo difícil que es trabajar con una computadora, ¿no? Entonces, a muy bajo nivel, pues eso tiene, digamos, su manera de trabajar, ¿no? Eso lo diseñó Alan Turing y pues tiene un gran nivel de complejidad. Bueno, muchachos, pues eso es el tema de hoy. Espero que pues lo practiquen. Yo les voy a subir los materiales de hoy. ¿Qué les quiero decir? Pues que nos falta una actividad de una pastoral. ¿Ustedes qué me dicen? Le envío al representante del grupo el material y ustedes lo leen por la tarde y me envían las respuestas para que puedan ir a descansar. ¿O la hacemos de una vez? Por la tarde, profe. Sí, bueno, yo lo que quiero es que por ahora no se me asusten con el tema, que no se preocupen tanto, porque pues en el examen tampoco les voy a tirar al alma, ¿no? O sea, yo les voy a preguntar conceptos muy básicos, que sepan cómo, por ejemplo, generar un lenguaje con unas pocas cadenas, que sepan que es, por ejemplo, en la definición de la clausura de Kleene, que sepan que es una expresión regular, etcétera, ¿ya? Básicamente eso es lo que se necesita. Si usted entiende los fundamentos, usted ya después empieza a darle como esa proyección al principio o al fundamento que ellos plantean, ¿ya? ¿Qué es lo clave acá? Saber las reglas, ¿sí? Saber las reglas, saber las fórmulas, entender cada símbolo de la fórmula, para qué se utiliza. Eso es lo clave, eso es lo fundamental, ¿ya? La diapositiva nos habla de una formulita. Ah, bueno. Entonces, aprender eso, ¿ya? Y los principios, ¿ya? Para poder entender, eh, para usted poder entender un engranaje de un sistema, pues tiene que saber para qué sirve cada uno de los piñones, y así son las fórmulas. Tiene que entender el funcionamiento de toda la piñonería. Si hay un piñón que usted no entienda qué hace, pues no va a entender qué hace el engranaje en general. Entonces, es simplemente aprender
a ser muy detallistas, muy minuciosos para poder entender de dónde sale esto y por qué. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, eh, ustedes no sabían que Alan Turing creo que tenía una condición sexual. Ustedes saben qué me refiero yo a que una persona tenga una condición sexual, ¿no? En lo que yo sé, eh, él tenía su problema, ¿no? Pero, pero pues imaginen ustedes el, el nivel de ese científico de la computación. Por aquí está Alan Turing, a ver, busquémoslo. Este es el señor Alan Turing. Pues yo no sé si sea cierto, pero pues dicen eso, ¿no? Y sin embargo, semejante, si eso es cierto, pues es un genio muy grande de la computación, pues ustedes entiendan que con esos modelos matemáticos se pueden resolver integrales en el cálculo. Una computadora le calcula a usted una derivada, eh, una integral por partes, lo que sea. Cualquier modelo computacional del universo lo puede procesar un ordenador a través de la teoría computacional, ¿ya? Usted que dice, bueno, una integral triple, ¿sí? O sí, una integral triple indefinida y se la calcula el sistema computacional gracias a la teoría computacional. Te imagínense en el genio tan tenaz que es este señor. Ahora, pues él no solo diseñó eso, porque inicialmente el padre de la teoría computacional es el señor Gottfried Leibniz, que fue una de las tres personas que inventaron el cálculo. El cálculo fue inventado por Isaac Barrow y sus estudiantes en Inglaterra, en Cambridge, fueron Isaac Newton y fue Gottfried Leibniz. El Gottfried Leibniz tenía ocho títulos, ocho profesiones, y él fue el que diseñó el primer autómata en ese tiempo, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes, pues que esto ha evolucionado. 200 años más adelante, Charles Babbage diseñó por allá una calculadora aritmética, Blaise Pascal lo mismo, y recientemente Alan Turing fue el que tomó todos esos conceptos y creó la teoría computacional. Entonces, para que ustedes se den cuenta de lo poderoso que es la teoría de conjuntos, ¿quién va a creer? ¿Sí? Que la teoría de conjuntos se puede solucionar cualquier modelo matemático. Bueno, muchachos, entonces los voy a dejar hasta ahí. Yo les voy a enviar el material de la actividad para que lo lean y a cambio, pues me envían al correo eh, lo que ustedes, lo que ustedes piensen del material, la retroalimentación, porque necesito pasar un informe. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias y que estén muy bien. Cualquier cosa con el representante del grupo, entonces yo les haré saber. Profe, ahora sí me regala un minutito. Sí, señor. Listo. Permítame compartir. Profe, qué pena una pregunta. No sé, es que no escuché de pronto bien. La actividad del aula, eso del JFlap, ¿qué sería? Porque es que no he mirado ahí, no aparece. ¿No le parece que para subirla? No, lo que toca realizar, de pronto no escuché o algo, no sé. Es que, profe, esa actividad de JFlag es de la semana 7, o sea, es en el segundo corte sería que aparece habilitada, pero sería de segundo corte, ¿no? Lo que pasa es que pues yo los adelanté un poquito, ¿no? Eh, que pues ustedes estuvieron revisando y, y encontraron que empezaron a utilizar el simulador en la semana 7, ¿sí? No, pero es que hay dos ejercicios en hay dos ejercicios en un ¿qué? En 8 de Word.
Entonces, bueno, sistemas, teoría de la computación. ¿En cuál semana me estás diciendo? ¿Semana 5 o semana 4? Profe, es que esa actividad de JFLAG está en semana 7 ¿Cómo así? y ya está O sea, habilitada. lo que hablan ellos es que ¿No está en la estuvimos semana que mirando es? y hay una actividad para hoy, pero está programada en la semana 7. Sí, Supongo que señor. está preprogramada ya por el profesor anterior o lo que sea, y No, está vea, para hoy. no, ese está, mira, en semana 4, semana 4. Aquí, semana 4 dice actividad práctica, semana 4. Y aquí No, dice, esa no es. ¿eh? No, en semana 7 no vayan a hacer nada. ¿Listo? Así está la fecha para hoy, no vayan a hacer nada de la semana 7. Yo les estaba pidiendo era esta de la semana 4, que era desarrollar estos dos ejercicios y dos que habían en unas diapositivas, creo. O estos dos nomás creo que eran. De la semana 7 no se preocupen. Si la encontraron allá, no. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo. No se les olvide la biblioteca, ¿no? Chao, profe, que tenga un excelente día. Vale, vale, que estén muy bien, chicos. Chao, profe. Ok, muchachos. Chao, profe. Listo, muchachos, que descansen. Bueno, profe, si me permite. Sí, dígame, ¿cuál es la No sé pregunta? si ya se vea, no sé si ya se vea la pantalla. Ya lo estoy viendo. Vale, pues mi compañero y yo hemos estado haciendo ese ejercicio, es el del taller, de hecho. Y bueno, aquí lo censuré un poquito, pues porque lo iba a presentar hace rato, pero ya está resuelto. La pregunta que tenemos es que en el ejercicio anterior de autómatas finitos, los deterministas, o sea, el taller anterior básicamente, nos daban este mismo, o sea, un Muy parecido. autómata similar, pero sin ninguna palabra. Sí, Entonces, entonces el diagrama de transición lo hacíamos en base al autómata. Ahora la sí. pregunta que tengo es que si el diagrama de transición que nos solicitan aquí es sobre la palabra o sobre todo lo que puede hacer el autómata. O sea, ¿cómo interpretaría el No, autómata? pruébelo con unas 4 o 5 palabras. Usted las inventa. Y es más, lo puede probar con JFLAC y mirar qué palabras son aceptadas y cuáles son rechazadas. No, Ponga profe, o una. sea, lo que me refiero es que, o sea, el diagrama de transición se hace en base al autómata. O sea, es Sí, decir, que A recibe 0, si recibe 0, se queda en A y se va a B, o se puede ir a B, por ejemplo. sí, correcto. Entonces, sería hacer eso o hacerlo como lo interpretaría con la palabra. O sea, si acepta la palabra, ¿cómo lo interpretaría el autómata? Usted Esa es tiene mi que duda. sacar, usted tiene que sacar una tabla Sí, de hecho la digamos, tenemos. en las filas coloca los estados y en las cabeceras de las columnas coloca los símbolos, ¿sí? Y ahí usted sabe que con tal estado y tal símbolo lo envía a cuál estado. ¿Se acuerda que yo le hice una tablita en la clase pasada donde se Esta sabía? no, permítame borrar. Bueno, ese es el análisis de hilos. Ajá, y la dispersión sería esta. Es que lo tenía censurado por lo que lo iba a presentar durante la clase. Son las funciones de transición. Exacto, entonces las funciones de transición son en base al autómata, o sea, o en base a la palabra que se nos dio. Esa es la duda que tenemos. No, con base al autómata. Ah, ok, entonces así ya estaría bien, así como está Sí, aquí. sí, correcto. Ok, no, era eso nomás, realmente. Listo. Pues listo, profe, muchas veces. Hasta luego. Ok, vale. Santiago, ¿tiene alguna pregunta o todo está bien?